Bien, empezamos en este momento pues ya la sesión oficial y como está en la pantalla vamos a mirar algunas inquietudes. Como menciono yo a los participantes, las primeras son más puntuales, generales, y voy a abordarlas en las primeras diapositivas. Y aquí tengo el tema del específico sobre las variables discretas y continuas. A ver, hay muchas definiciones que podemos encontrar tanto en los sitios web como en los ebook o en los textos tradicionales. Realmente la definición de variable discreta, hablamos del número de valores posibles entre dos valores dados y que son finitas. Es una definición, yo le estoy colocando ahí como que eso es cierto, pues es lo que se encuentra en las definiciones, eso es real. Sin embargo, también es cierto que de lo real a lo que es práctico también existen diferencias. O sea, por eso en el tema muestreo nomás uno habla del espacio muestral y habla del marco muestral y habla del marco muestral posible. Incluso se diferencia a veces del universo, que es el total, con ya un espacio, con un marco muestral que sea asequible. Porque a veces no podemos llegar a lo que ya uno defina como un marco muestral. O sea, son cuestiones, algunas teóricas y otras prácticas. Entonces, sí es cierto que una variable discreta, según la definición, pudiese tomar valores decimales. Eso es factible, siempre y cuando sea infinito y uno lo sepa, lo pueda contar, ¿cierto? Esa es como la definición. Sin embargo, en la gran mayoría, o yo diría que prácticamente en casi la totalidad de temas, encontramos es que los valores, la variable discreta son valores enteros y que resultan generalmente de un proceso de esos, de conteo. 1, 2, 3, 4. O sea que pienso que las variables discretas son las enteras, usualmente son de conteo, pero en un caso específico podría ser que yo tengo 10 valores que nada más puede tomar mi variable, como el ejemplo que nos trajo incluso Orlando, y en la otra diapositiva hago otro comentario. Y eso también, si tiene esas características tan específicas, es una discreta. Pero no lo he visto mucho en la práctica, aunque en el ejemplo que sigue vamos a trabajar o a mencionar algo. Sobre el tema de las variables continuas, toma dos valores, infinitos valores, y es el tema de las variables de medición. Eso es lo usual y es lo que definitivamente está. En el comentario y el ejemplo que nos tomaba Orlando dice lo siguiente. Tenemos una variable longitud. De entrada, la variable longitud es continua. La variable. O sea, si yo voy a mirar la longitud de algo, en la generalidad, toma infinitos valores. Todo eso depende básicamente del aparato de medición que tengamos. Usualmente es el metro, pero podríamos tener otro aparato otro sistema más exacto, y entonces va a dar determinados decimales, dependiendo de esa precisión. Entonces la variable longitud, así como cuando uno llena en las investigaciones la escala de medición, definitivamente la longitud sería continua. Pero en el ejemplo que nos lo trae, nos menciona y nos dice que tomó esos valores. 1,5, 2, 1,8, etc. ¿Qué hago en el comentario que tengo en la parte inferior? Una cosa es que la variable tomó esos valores, pero otra muestra podría dar otros. Si eso es así, entonces es una variable continua. Es continua por lo que estamos diciendo. Puede tomar infinitos valores. Lo que pasa es que en este caso, en este ejemplo, 2, 4, se tomaron 5 mediciones y dieron esas. Eso es otra cosa. Ahora, si el tema es, Orlando nos lo aclarará ya, si el tema es que por la especificidad del tema o de lo que estamos midiendo, la variable solo puede tomar esos 5 valores, pues porque la máquina se organizó de esa manera, se centró y se hizo la precisión de tal manera que solamente cortara en esa forma la madera, eso entonces ya podría considerarse discreta.
No sé si nos queda claro ahí con esa reflexión. Lo que trato de decir es, la variable es discreta si solamente puede tomar determinados valores, así sea con decimales, pero no puede tomar un 1,54, no podría, ¿sí? Ni 1,82, no, nada más toma esos datos que hay ahí, sería discreta. Pero si esos son los resultados de una muestra, pero fue porque dio eso, ya eso es otro análisis, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque es que en otra medición no va a dar 1,5, va a dar infinitos valores, puede tomar infinitos valores. Una cosa es que pueda tomar y otra cosa es que los tome, porque realmente uno no va a tomar muestras tan gigantes, ¿sí? Para lograr posibilitar todos los posibles resultados. Nos queda claro esa situación que trato de aclarar entre lo discreto y lo continuo. Por favor, me colocan los numeritos. Muy bien. A ver, yo veo. Muy bueno. Muy bien. Y el involucrado, ¿qué me dice? Ah, bueno, estaba más adelantico el 1. Perfecto. Muy bien, esa es una primera inquietud. Ahora vamos a trabajar el tema del ejercicio ya de las muestras complejas. Y me llevo el trabajo, lo voy a hacer con el envío de Jesús. Jesús trabajó con este otro archivo, ya después todos me dirán si pudieron trabajar con el que les envié. Tienen tiempo todavía hasta el jueves para que lo traten de ejercitar, o con otro como hizo Jesús, otro archivo. En fin, hay pues posibilidades de que traten de ensayar y qué inquietudes les surge más. Entonces lo que vamos a aclarar es este punto que nos dice, trabajó con un archivo que es del SPS20, pero creo que ese lo tiene también, ese es conocido, ese lo tiene desde el versión 11, 12, eso es viejito ese archivo pues. De todas maneras vamos a mirar los interrogantes. El primer detalle es que en el esquema que usó Jesús, en 2 etapas, estratificó según el país de origen. Estamos hablando de un archivo que tiene tipos de carro, los modelos, el cilindraje y otras variables como es la velocidad, los caballos de fuerza, etc. Eso es de la versión 7 por atrás de ese archivito. Bueno, entonces él dice que trabajó 2 etapas. Estratificó según el país de origen y esos son los resultados que obtuvo. Nos dio 5, él pidió 5, eso no fue el aparato. El que diseñó el plan de muestreo dice que va a trabajar 5 por cada país. Entonces pidió 5 para 5 conglomerados, entre otras cosas. Modelo del año. 5 conglomerados de América, 5 europeos y 5 japoneses. Y nos dio ese resultado que hay ahí. Un 38%. Vamos a mirar entonces las inquietudes. Primero, para aclarar esas inquietudes, yo inserto esta diapositiva. Si no la alcanzan a ver toda, con el menos ven la formulita que tengo en la parte inferior. Más adelantico nos van a hacer el interrogante de por qué, me devuelvo, por qué nos da las probabilidades iguales, las probabilidades de inclusión, o al menos la probabilidad de primera etapa, 0.385, que es el porcentaje que nos está mostrando la tabla. Esta es una primera inquietud. ¿Sí? ¿Qué pasó con este 38? Muy bien. Él pidió los 5, ya eso es otro criterio. ¿Sí? Y entonces, yo lo que estoy mostrando aquí es cuántos conglomerados tiene cada país. Entonces, al yo hacer esa mirada, en cada país se tienen, si cuentan el número de modelos que se tienen en la base de datos, o sea, los datos que hay en esta frecuencia, ahí estamos observando, para todos los 3 países que están en bajo estudio, ¿sí?
¿qué tenemos? Que para todos ellos hay 13 conglomerados. 13 conglomerados. Por lo tanto, al pedírsele 5, porque eso fue lo que se pidió, el por qué es la reflexión que ya nos dirá Jesús, o que por alguna circunstancia, ahí tome otras agüitas. Entonces ya lo que estoy haciendo es la probabilidad. 5 dividido 13 me da .3846, que es lo que marca el software. O sea, ahí no hay ningún problema. Es que eso es lo que le dijimos. El tema es lo siguiente. El por qué dijimos 5 por un lado. Y segundo, entender que la variable modelo, al decirle que es conglomerado, ya no voy a obtener información de todos los modelos, porque estoy seleccionando 5. Esa es una diferencia fundamental pues en esta primera reflexión. Por lo tanto, el diseño, cuando lo estemos definiendo, es fundamental tener claridad, y yo diría que hacer estas tablitas simples, estas frecuencias, a ver, ¿cómo me interesa a mí ir a buscar, a diseñar un plan adecuado? Por ejemplo, aquí observamos nosotros, en la parte inferior, voy a mirar lo que me colocaron, ahí están observando que del país americano hay 253 vehículos, o sea, registros. Hay 73 de Europa y 79 de Japón. De entrada, entonces, yo lo que estoy diciendo es que voy a seleccionar 5 para cada uno de estos países, pero entonces ya me van a quedar muy concentrados algunos de ellos, sobre todo lo de América, si no, no estoy planteando un diseño adecuado. Sí puede ir a todos los conglomerados, no se puede ir, Jesús, porque si va a ir a todos los conglomerados ya no se llama conglomerado, será estrato. Por eso yo digo que en estos ejercicios se afianza la parte conceptual y lo que uno dice. Cuando uno va a ir a todos, eso se llama estrato. Estrato, voy a todos y cada uno de ellos. Y cuando se llama conglomerados, es porque voy a seleccionar al azar algunos de ellos. Creo que eso fue lo que nos pasó también en un primer ejemplo en tu caso. Era lo que se iba aclarando. Entonces, de momento, ese es un primer punto de aclaración. El por qué nos dan las probabilidades .38 en todos. Pues porque nosotros le dijimos que sacara 5 conglomerados de todos ellos. Y resulta que ellos tienen el mismo número de conglomerados, 13. ¿Va quedándonos claro hasta ahí? No quiero dejar cabitos sueltos, ya que lo están deteniendo. Perfecto. Bueno, entonces el primer detalle de esto. Por lo tanto, cuando definamos conglomerados, tenemos en la cabeza que no vamos a ir a todos. No vamos a ir a todos. Y si coloco un número fijo, o sea, un número absoluto, yo sugeriría que entonces los números de casos sean parecidos, ¿sí? En caso contrario, como está acá, es mejor tomar una fracción, un porcentaje, o colocar la opción de diferentes. Cojo más de América porque hay más de América, ¿sí? Muy bien, pero ahí vamos aclarando. Otro interrogante. Nos dicen lo siguiente. Ante la ausencia de información en un tamaño de muestra, ¿es conveniente tratarla como la produjo el azar? ¿O es necesario hacer varios ensayos hasta que no presente ausencia? Yo creo que definitivamente el tema está en el diseño que se hace inicialmente. O sea, el diseño del plan, que lo hace el estadístico, pero debe hacerlo con apoyo de las personas involucradas en el trabajo, incluyendo los que manejan pues el tema de las variables, objeto de estudio. Porque no es bueno, no me parece adecuado, que entonces yo observe unos resultados y porque hubo una u otra situación, entonces vuelvo y lo juego. No, porque entonces ¿qué garantía habría de que en realidad eso no lo estoy acomodando, no? No, el tema es entonces, sí, casi que sería un jueguito ahí,
como dice Gloria, casi que a conveniencia, aunque hay unas probabilidades que van a quedar, pero estoy es como cambiando. Eso ha pasado y pasa a veces, pero yo creo que es porque nos falta precisar el diseño inicial. ¿Qué quiere decir que pasa a veces? Yo alguna vez les mencioné algo de un estudio de calidad de usuarios en IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, y resulta que se jugó una primera vez y no quedaron algunas instituciones que los dueños del trabajo, ministerio, era muy importante que quedaran. Algunas del nivel 3, que recuerden, o comentando nivel 3, son aquellas instituciones que tienen ya muchas más posibilidades de intervenciones, son las más grandes, y no habían quedado. Entonces se volvía a jugar y otra vez se jugaba. No, así no. Eso lo que se hace es forcemos las que necesitamos que entren de una. Si necesitábamos en el momento ir a Bogotá e ir a la zona del Pacífico, que era Cali, y aquí en Medellín algunas como el Hospital General y San Vicente, en fin, pues las forzamos de entrada y esa es probabilidad 1 en la primera etapa. Probabilidad 1 quedan en la primera etapa fijas, pero por eso es que los estimadores van a cambiar, que ya le estoy dando una probabilidad distinta al resto. Entonces, la idea es que si yo percibo, y eso fue lo que también debimos haber hecho, un cruce de variables con el fin de detectar si hay tipos de vehículos con esas características en las categorías que a mí me interesan. ¿Sí? Porque eso fue lo que pasó en últimas en este trabajo. Pero lo primero es reiterar que no es bueno ir cambiando, sino definamos bien las reglas de juego y como nos dio. El tema es tratar de minimizar el efecto de encontrar situaciones de pérdida de datos. Para ello, construí esa tabla, obviamente es mucho más grande, con el más la acerca, y resulta que ustedes ven ahí que en América, pues no hay vehículos de 5 cilindrajes, tampoco hay de 3, en Europa de 8 no hay, pero en América casi todos son de 8. Entonces, al hacer esta tabla, que es un cruce de variables, de orden 3 en este caso, ¿sí? Yo ya puedo visualizar un poquito cuál podría ser una estrategia para lograr que no se me pierda información, o al menos que si se me pierde, sepa de qué estilo es la que se pierde, ¿no? Por ejemplo, observemos un detalle. Aquí observo en América el modelo 100 es lo que alcanzo a ver, lo que vemos, pero, perdón, el modelo 72. En el modelo 72 resulta que no hay ninguno de cilindraje 6, no hay. Pues entonces de pronto si ese quedase en la muestra, ese modelo 72, pues de todas maneras cilindro 6 no puede quedar. Entonces realmente no sería pérdida de información como tal, sino que no hay de esos. Entonces esos son detalles que hay que tener en cuenta. Como si en un programa de especialización trabajemos por sexo, hombre o mujer. Alejandro, buenas noches. Y está sonando un poquitico de hielo. Bueno, y de pronto en una de ellas sea un perfil mucho más para hombres, digámoslo así, y no hayan mujeres. No hay problema, Alejandro. Pues bien, entonces esos son detalles importantes que hay que tener en cuenta antes de definir el plan. Aquí me devuelvo, vamos a ver lo que me comenta Jesús, un error porque no hay carro de un cilindro. Pues yo no veo ahí carro de un cilindro tampoco. No, ahí en lo que estamos en pantalla se arranca en 3 cilindros, 4, 5, 6 y 8. En el año 80, no, hay uno de 6, uno de 6. No es que haya cilindro 1, no, hay un solo vehículo de 6 cilindrajes, que es distinto.
es lo que está mostrando la tabla. Jesús, ¿la observas bien? Sí, aquí dice, en la parte superior nos marca 6 cilindros y hay un vehículo en el 80. Perfecto. Bueno, Alejandro se va a ir ubicando ahí poquito a poquito. Estamos en un ejercicio que nos hizo Jesús, que nos va a servir para la sesión de hoy, porque nos ayuda a cuadrar varios elementos que estamos trabajando y repasando también. Bueno, lo sigo tranquilo. Veamos entonces el otro interrogante. ¿A qué se le puede atribuir que no haya valores diferentes? Ah, bueno, lo que ya estábamos diciendo de que en el esquema que se seleccionó, todas las probabilidades daban 0.38. Eso ya se mencionó, pero vuelvo y lo reitero. El punto es que el tema de las probabilidades. Esperen un segundito. Estoy en la clase. Estoy en clase ya. Ha entrado una comunicación, pero bueno, ya quedamos aquí. Decía que el esquema que se seleccionó eran conglomerados y estratos. Estrato país, y se pidió 5. Pero se tienen 13 conglomerados. Entonces, al hacer la división, pues nos dio esto. Ya lo que estoy diciendo ahí es que entonces el diseño probablemente no es adecuado porque se seleccionó 5 para todos. Está bien que todos tienen el mismo número de conglomerados, pero dentro de cada conglomerado ya habían unas dispersiones mucho más amplias. Por eso había en América muchos más vehículos. Entonces ahí es donde está la diferencia en el tema. ¿Sí? Muy bien. Entonces esa es la razón del punto 38. Veamos entonces ahora más comentarios sobre el asunto. Tenemos un interrogante sobre la construcción de varios indicadores de estas columnas que estamos observando. Pues bien, ya habíamos detectado el punto 38, cómo salió. El punto 38 es el que estamos viendo acá. Si le hago 1 dividido punto 3846, entre otras cosas, con sus decimales, entonces eso me va a dar a mí el peso o la expansión, que ya será 2.6. Entonces lo que quiere decir es que cada conglomeradito me está representando a 2.6. Porque en realidad cogí 5 de 13, hay una buena proporción ahí. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de la segunda etapa? Ya esa sí cambia y eso ya también se tiene claro. Esa probabilidad ya nos cambia porque ya es el conglomerado que se seleccionó, en este caso el modelo. Ya miramos cuál es la probabilidad, es decir, si se seleccionó, perdón, los modelos fueron todos. Ah, no, se seleccionaron 5. Entonces, dependiendo del modelo, la probabilidad de que seleccionáramos un vehículo ya va cambiando. Porque el modelo 70 tiene un número de casos, el modelo 72 tiene otro número de casos distinto, el 80 también. Entonces, dependiendo de esos números, será la probabilidad de que quedan incluidos en la muestra. Pues bien, esa es esta P. Ahora, ¿cómo sale el 953? Esa sí es una pregunta que no se ve inmediata, pues no sale así nomás. La tengo para hacerla pues también compartiendo el escritorio. Pero de momento es 953 para los primeros valores, es el peso en la segunda etapa. Por lo tanto, sale de las probabilidades conjuntas. De las probabilidades conjuntas, o sea, de la probabilidad de que se seleccione una persona en la segunda etapa sabiendo que ya habíamos seleccionado su conglomerado. Valga decir, el producto entre punto 38 por punto 27, con sus decimales, claro, y el inverso de ello nos va a dar
9.53. 9.53. O sea, nos está dando ya estas probabilidades finales que tenemos al final, como su nombre lo dice, son probabilidades. Este 3,67 ¿de qué nos sale? Si hago 6, que fue la muestra para ese conglomerado, 6 sobre 22, que era la población de ese conglomerado, o sea, el conglomerado de América, 6 sobre 27 me da 0.27. 6 dividido 22. 6 dividido 22 me da 0.27. El inverso de eso me da 3,67. Y ya vimos la otra como era. Aquí tengo que en este otro conglomerado me tocó un vehículo de 4 posibles. Entonces la probabilidad es 0.25. 1 dividido 0.25 es la probabilidad de expansión. Y por lo tanto es 4. Este vehículo equivale como está reemplazando como a 4. 4 de la población. Entonces ahí tenemos la manera de calcularse, que ahorita lo podemos manejar en vivo, como se dice. Y aquí también lo tengo un poquitico más expresado en las fórmulas. Le dan al menos, si no lo ven bien, 6 sobre 22 es 0.27, es lo que estábamos mencionando. Esta equivale a estos valores. El inverso de eso es el W, en las famosas fórmulas. El peso, weight del inglés, me da 3,67, que ahí está al ladito. Y el 9,53 también lo tengo expresado en la presentación, que es 1 sobre las probabilidades conjuntas de 0.38, que fue el de la primera etapa. Primera etapa. Tal vez estoy muy matemático, pero es que así tocaba hoy para mirar cómo salen esos numeritos. Entonces, 0.38 por 0.27, pero reitero, con sus decimales, porque si no les dará no les da exacto. Y nos da la probabilidad, nos da el peso, el peso que tiene cada individuo, cada registro en este caso. Esa es la manera de calcularse en estos indicadores. Que entre otras cosas me dirán, bueno, ¿y eso para qué? Pues esto lo que nos sirve es fundamental, dado que será lo que vamos a necesitar en el plan de análisis después de que tomemos los datos. Ahí es donde está la importancia de esto. No lo estaba dando como el énfasis hoy. A ver, estas probabilidades, tanto la de inclusión de primera etapa, la inclusión de segunda, como el peso final, los necesitamos para construir el plan de análisis. Y para garantizar que le vamos a dar más peso a aquellas unidades que tienen más peso realmente. Miren que aquí ya hay diferencia en eso. Hay unos que tienen 9,53, hay otro que tiene 10,40, otro que tiene 7,80. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando ya se tomen las mediciones reales en campo. Y se vuelva al archivo, se digitan los datos y se calculen los indicadores. Esa es la gran importancia de estos valores, de esos nuevos, que es lo que usualmente no vemos en los otros trabajos, al menos yo. Bien, aquí sí va a hablar ya del plan de análisis. Voy a adelantar otra más a ver si me quedó una corridita. Bueno, todavía no voy a grabar todavía el primer video, voy a seguir otro poquito. Aunque en el otro lo tengo plan de análisis, pero me quedó un poquitico, pues me quedó la diapositiva diferenciada en otro ladito. Pero vamos a resolver la otra inquietud. ¿Se puede preparar el plan de análisis con las probabilidades de inclusión? Cuando se utilizar la opción probabilidades de inclusión, si no se conocen, ¿qué criterio es el más recomendado? Pues bien, ahí nos muestra lo que se trabajó en el ejemplo, probabilidades de inclusión de 0.2, 0.25, etc. Claro que en el plan de análisis hay que considerarlo, y de hecho es el punto clave y era lo que acabo de mencionar. Si es de 2 etapas, tengo que tener las probabilidades de inclusión de la primera y probabilidades de inclusión de la segunda y el tamaño de expansión final. Se necesitan para mi plan de análisis. Ahora, el caso de
cada caso es diferente. El tema de aquí de la pregunta del millón, diríamos en algún momento, ¿qué criterio es el más recomendable? No es que como se dice, saque la toalla, sino que realmente no hay una forma de decir, hágalo así, porque es muy parecido a aquel otro, o viceversa. No, hay que analizar cada caso específico porque cada caso definitivamente tiene sus particularidades. Para mostrar solo un caso, vamos a ver, vamos a refrescar, porque lo moví 2 veces, aquí me dice Jesús, me devolví un poquito, estábamos aquí en una de donde están las formulitas, pero ahora me voy a avanzar a la pregunta, a la diapositiva del plan de análisis. Esperemos que ya Jesús esté viendo esta diapositiva. Muy bien. Bueno, y entonces ya iba a pasarme a la siguiente, porque aquí dice que cada caso es diferente, y eso creo que no hay duda. Pero digo, es posible simular si se tiene el tiempo y los recursos. Aquí yo quiero plantear lo siguiente. Realmente sí hay posibilidades de tratar de ser mucho más exactos en un diseño de muestra. Pero a veces no tenemos a veces el mismo tiempo y la plata, porque nos cuesta, eso vale, todos esos, no es así que se dé pues como gratuito, ya lo he dicho también en otras oportunidades. Revisando el tema del estudio de ENSAP, que ya lo he mencionado varias veces, miraba que el cronograma inicial, eso lo encontré por la internet, por la red, estaba buscando qué podía mostrar sin dificultades, que hay a veces todavía documentos pues, que no han salido a la luz pública. Mirando por internet encontré un documento previo donde se planteaba el diseño de la muestra en 5 semanas, creo que eran 5 semanas, 6. Eso, el solo diseño, la construcción de los marcos muestrales, o sea que tiene su cuento. Mostrando algo de ese mismo trabajo y elaborado por el compañero, por el colega más bien Andrés Arias, que hay que darle sus méritos correspondientes, hizo un diseño supremamente, digamos, exhaustivo, laborioso, pero en términos estadísticos supremamente enriquecedor. Y es lo que les traigo en esta primera partecita. Obviamente es un documento más extenso, como les decía, todavía no está como de libre distribución, pero extraje estos aspectos que considero fundamentales para aclarar el tema de que hay múltiples posibilidades. Primera etapa. Recuerden que esto era municipios, subregiones, y en las subregiones ya estratificando sacábamos municipios. Entonces, una posible alternativa fue, o al menos se planteó así, nosotros después la hicimos un poquito más cortica, pues, es suponer que la proporción de municipios desde el 10% hasta el 90% para cada uno de 3 estratos que teníamos. Me explico. Tomar en el estrato 1 el 10% de municipios, en el estrato 2 10%, en el estrato 3 10%, que es el ejemplo que está ahí planteado. Pero resulta que en el estrato 1, en esa región, pues, habían 38 municipios. Entonces, del estrato 1, entonces 38 por punto 10. En el estrato 2, en esa región o en esa subregión habían 116. Guay. Y así sucesivamente. Entonces, al hacer esa operación, nos daba 28 municipios para esa subregión. ¿Cierto? Ahora, pero entonces también viene el tema, y entonces, ¿por qué 10, 10, 10? Pues no, se hicieron las simulaciones de los 9 a la 3, porque eran las 9 regiones, entonces hay múltiples combinaciones. Puedo coger 10, 20, 10, 10,
30, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay múltiples posibilidades. Se tendrían 729 posibles muestras. Sin embargo, entonces también hubo otros criterios. Hombre, la opción que nos dé más del 40% de los municipios, esa fue la que se planteó aquí por el compañero, esa la desechamos porque ya se vuelven los costos prohibitivos. Lo que trato de argumentar aquí es que hay muchos criterios. Este que estamos mostrando es más exhaustivo, es más laborioso, más tiempo se requiere, tiempo de máquina incluso porque las simulaciones son muchas, pero bueno, ya uno poco a poco va cogiendo línea y también yo diría que uno puede no ser tan exhaustivo de irme de 10 en 10, yo creo que uno podría también puede trabajar o pensar, empecemos en otras proporciones que sean menos exhaustivas y ensayar. Vamos a ver qué pasó en la segunda. En la segunda etapa, y eso para reconfirmar lo que estoy conversando, pues ahí ya teníamos el tema, ya después de saber cuáles municipios quedaban, ¿cierto? Ya se tendría que saber. Entonces, ya seleccionamos municipios, entonces ya teníamos el tema de manzanas. Entonces ya vienen otros criterios. Donde tenemos poca cantidad de manzanas, hay municipios que obviamente son más pequeños o que su configuración está planteada así, según la cartografía. Entonces planteábamos ir al punto 30, no es el 30%, no, punto 30. Pero obviamente se hacen ensayos. Se hacen ensayos también de mirar el punto 30, qué tantos manzanas nos proveerían, de acuerdo a un esquema que ya teníamos el dato de manzanas. Es decir, si en determinado municipio se tienen 1000 manzanas, pues entonces ya estamos hablando de, vamos a ver si se logra ir a 30 manzanas, ¿cierto? Algo por el estilo. Pero en aquellos municipios que se tienen muy pocas, perdón, que tienen antes muchas, pues entonces ya tendríamos que pensar en una proporción menor. Valga decir las capitales. Las capitales tienen supremamente, de acuerdo ahora, Bogotá estaba en ese momento por los órdenes de unas, creo que eran 13.000 y punta, perdón, 13.000, algo así de manzanas, Medellín 10.000 o 100.000, estoy ya un poquito confundido, pero de todas maneras son valores supremamente altos, que ya la fracción que se coloca es también buscando un número de manzanas acordes en lo práctico y en parte logística y en que nos dé un número de viviendas a posteriori para satisfacer y para poder llegar a cumplir un N, que ese N no lo definió en el SPS, pero sí lo traíamos en la cabeza desde cuando se empezó el diseño, porque ya habríamos utilizado la fórmula que ya vimos del DEF, etcétera, etcétera, y ya nos había dado 17.000. Entonces, con ese esquema surgen estas posibles alternativas. Por eso el parrafito que dice, puedo concluir que hay múltiples posibilidades. El N es una variable aleatoria que dependerá de los conglomerados que se seleccionen. Recuerden que ya lo dije ahora, uno no puede estar jugando, el que me quedó, me quedó. Entonces, cuando uno juega al azar ahí, no sabemos cuál municipio quede, por ende no sabemos cuántas manzanas hay, y mucho menos cuántas viviendas dentro de esas manzanas, porque todavía no sabemos cuáles van a quedar en la muestra. Pero a medida que avanzamos en las etapas, eso se va visualizando. Por lo tanto, el N final es una aproximación a lo que se planteó inicialmente, a mi modo de ver, en estos esquemas de etapas. Espero que hagan cualquier comentario que consideren. Aquí le doy otro y ya vamos a mirar otras inquietudes, y sí paro este primer videíto o videote, me gustó.